Bienvenido de vuelta, doctor Rodas, doctor Jorge Rodas. Qué gusto tenerlo ya. Este ya es nuestro bloque, ya es doctor. Buen día, Silvia. Buen día a los que nos están viendo en este momento y, en fin, con muchas ganas de compartir estos temas que finalmente es de interés general. La formación médica como los servicios médicos que se ofrece a la comunidad naturalmente es de interés general. Me encantó, nos juntamos siempre con el doctor Jorge Rodas, estamos toda la hora comunicándonos y ya hablamos sobre el tema que hoy trajimos a la mesa para presentárselo, que va a ser, vamos a hablar un poco, doctor, y explicar a la gente la Superintendencia de Salud que está totalmente hoy dirigida por lo que es el Ministerio de Salud. Y con respecto a eso, primero entrar en qué y qué tiene que hacer la superintendencia y después un poco hablar de unas denuncias en particular sobre lo que tenga que ver el Hospital Barrio Obrero y la basura patológica que este genera, así como seguramente los otros centros de salud y demás. Pero primero, la Superintendencia de Salud está hoy regida directamente por el Ministerio de Salud. La Superintendencia de Salud es el órgano que debe controlar la calidad de los servicios de salud. Es decir, es la instancia, debe ser la más importante dentro del Sistema Nacional de Salud porque se encarga de observar, inspeccionar, en muchos casos debe auditar los servicios que se ofrece en el ámbito público, en el ámbito privado, en las entidades mixtas y en nuestro país el Seguro Social, que viene a cubrir 20%, muy importante también, así como los establecimientos de salud dependientes de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Es decir, esta instancia, la Superintendencia de Salud, tiene un rol tan importante y más todavía en nuestro país, Silvia y los que nos están viendo, porque en el país necesitamos controlar, necesitamos evaluar permanentemente, más todavía los servicios públicos. Como todos sabemos, el servicio de salud es un bien público y para aquellos que apuntan al futuro es un factor de desarrollo del país, ¿verdad? Y entonces es por eso que debemos siempre mirar un poco desde este lugar, qué está haciendo nuestro órgano de control. Y probablemente se me va a escuchar un poco crítico, porque conozco demasiado bien esta institución. Me tocó en su momento llevar brevemente la dirección de la Superintendencia de Salud y realmente debemos decir hasta este momento, desde su creación, porque fue creado con la ley 1032 en el año 1998, y desde ese momento no ha podido alcanzar o desarrollar plenamente lo que debe hacer la Superintendencia de Salud. ¿Por qué motivo? Y por una parte, el Ministerio de Salud lo absorbe como una instancia que engloba dentro de la estructura del Ministerio de Salud. ¿Cómo funcionan las cosas? Y por su propia ley dice de que es un órgano autónomo, independiente, en su gestión y en la administración. Pero sin embargo, tiene un presupuesto, por ejemplo, que viene del recurso de Estado, fuente 10, que administra el propio Ministerio de Salud. Es decir, el presupuesto se otorga a la superintendencia, pero administra el Ministerio de Salud. O sea, si yo soy la superintendencia y mi trabajo es no solamente habilitar un centro de salud, un hospital, y que tengo que controlarlo, auditarlo, y si encuentro irregularidades o encuentro hechos de corrupción en dichos lugares y yo quiero denunciarlos, porque se supone que ese es mi trabajo como superintendencia y detrás de eso la figura del superintendente de salud, si yo encuentro irregularidades de personas o funcionarios que forman parte, eh,
de vuelta otra vez estoy en una situación de juez y parte, o sea, porque si yo tengo que venir a contarle a usted, porque usted es el ministerio, yo soy la superintendencia, doctor, ahí está el doctor fulano de tal que está teniendo hechos de corrupción con respecto a la compra de medicamentos en tal centro de salud o hospital. Y había sido, estamos tratando de una rosca, pero si usted no va a venir y me va a decir, no, eso no se puede decir, eso no se puede hablar mal del gobierno, porque eso es mostrar una gestión que va a ir en contra de este gobierno. No, estoy totalmente atada a lo que usted como mi jefe me diga, y yo no puedo terminar de ser un ente contralor casi de las instituciones de salud. ¿Es así? Sí, señora, así mismo es. La situación actual, para que los que nos están viendo puedan entender, es exactamente así como estás pintando, porque la Superintendencia de Salud, dentro de sus funciones, dice claramente de que debe, en este caso, controlar, utilizan una sigla EPSS, Establecimiento Prestadora de Servicios de Salud, y dice claramente de que debe verificar si ese establecimiento de salud está debidamente habilitada, en primer lugar, y acreditada, en este caso, por la superintendencia, habilitada por el ministerio para su funcionamiento y categorizada y acreditada por la superintendencia de salud. Cosa que lastimosamente en nuestro país, el 99% de las dependencias del Ministerio de Salud, escucharon bien, sí, es el órgano rector, claro, de la salud del país. En este caso, el 99% de los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud no están habilitados para su funcionamiento. Es decir... Esto es muy fuerte, o sea, hoy el 99% yo estoy pensando en el primero, en cualquiera que se me ocurre, y solo el 1% está habilitado. Solo del país. Del país dependiente del Ministerio de Salud, los establecimientos que son más públicos, claro, son más de 1.500 establecimientos que se distribuyen en todo el país. Y cuando no están habilitados es que no tienen todas las cosas necesarias, ya sean camas, ya sea insumos, ya sea personal. Esas cosas pueden estar faltándole para no cumplir los requisitos para estar habilitados. Es muy importante porque nunca tuve la oportunidad de explicar con tiempo lo que representa la habilitación de un establecimiento de salud para su funcionamiento. Llamémosle evaluación que realiza un experto, en este caso, de un establecimiento de salud antes de poner en funcionamiento es sumamente importante. Voy a poner un ejemplo para hacerme entender. Debe verificar si en el quirófano, el que vamos a suponer que el quirófano se esté evaluando para su habilitación, debe verificar si está debidamente equipado la parte edilicia. Que, por ejemplo, en la parte edilicia es muy importante en el quirófano, la refrigeración. Hay una temperatura que se debe conservar porque no puede estar sudando el cirujano operando un caso de un paciente, no puede estar goteando, vamos a decir, en la operación. Refrigeración. Por decir, equipamiento médico, tiene que tener luz cialítica, se llama, para los que conocen, tiene que tener una mesa acorde a lo que una mesa de quirófano, instrumentales. ¿Y qué ocurre al no estar, en este caso, evaluado previo a su funcionamiento? A lo Paraguay. ¿Cómo es a lo Paraguay? Lo Paraguay es tener apenas ciertas, vamos a decir, condiciones y ya se hace funcionar y en el transcurso, con la promesa de que en el transcurso se va a completar. Van a escuchar ustedes de que el director de un establecimiento de salud que se inaugura con toda la pomposidad, en este caso presencia del presidente de la República, habitualmente presencia del ministro, a la salida el flamante nuevo director ya le pide personal de enfermería para la urgencia porque le falta. Es decir, eso no tenía que haber ocurrido nunca solamente observando las normativas vigentes. Debería de completarse recurso humano, infraestructura,
todo este equipamiento edilicio, todo el equipamiento médico. Los propios doctores cuando inauguran el director del hospital, no es mentira, entonces cuando se sospecha que cuando escuchamos que le dicen al presidente, en este caso Mario Audo, todo lindo las cintas, tiramos las cintas, pero ¿me puede traer enfermera, presidente? ¿Me podés conseguir 2 rubros porque todavía no tengo enfermera en tal sector? Claro. Es decir, es, vamos a decir, bastante particular nuestro caso de que ponemos en funcionamiento sin habilitar. Eso, ¿por qué salimos en este tema y extendemos un poquito para que la gente entienda? La importancia debería de controlar la Superintendencia de Salud para el funcionamiento, y cuando están funcionando ya sin cumplir con estas condiciones, entonces debería inmediatamente de intervenir en la Superintendencia de Salud, y dice la ley misma de que debe clausurar hasta tanto se completen las condiciones, porque eso ¿en qué repercute? Repercute en la calidad de servicio, no se tienen las condiciones, no se tienen los equipos, y se declaró en ese nivel de complejidad en su funcionamiento. Entonces, y es más, esta superintendencia, al habilitar, vamos a suponer hoy tal fecha de mayo se habilita, y periódicamente debe controlar a ver si se mantiene en su funcionamiento, en su nivel de funcionamiento. ¿Qué significa eso? Significa de que pudo haber al inicio completado todos los requisitos, pero con el deterioro en el transcurso del tiempo se llega entonces a perder, por ejemplo, equipamiento, y no se pudo completar, entonces ya no se mantiene en ese nivel. Esto que yo estoy explicando entiende muy bien lo del servicio privado, lastimosamente, porque al servicio médico privado se le obliga, y es más, tiene que completar todos los requisitos. ¿Y por qué no se hace en el público lo mismo? Y en el público, ¿quiénes van? Y van nuestra gente más necesitada, nuestra gente más vulnerable. Y entonces, ¿qué ocurre en este país? Con esta falta de control de la superintendencia, van a escuchar ustedes que permanentemente se reclama de que no se tienen las condiciones, no se puede realizar tal procedimiento, se tiene que derivar de tal lugar que se tenía que resolver en ese nivel de complejidad a otra instancia, se sobrecarga fundamentalmente este es un país centralista que se sobrecarga en el departamento central, es decir, los hospitales de alta complejidad están en su mayoría. Hoy el superintendente es el doctor Ignacio Mesa. Ignacio Mendoza. Está en este caso con mandato vencido desde septiembre del año pasado. ¿Cuánto tiempo dura el mandato? Son 4 años. 4 años. 4 años. Y su mandato, si bien tengo entendido, venció en septiembre ya. Venció en septiembre. Ahí también para observar una vez más la desprolijidad, desde septiembre no puede en este caso todavía llegar a elegir un superintendente, porque se dio una situación muy particular en el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Salud. El Consejo Nacional de Salud tiene un comité ejecutivo que se encarga, en este caso, por ejemplo, de llamar a concurso para la superintendencia, para cubrir el cargo de superintendente, y se generó a lo Paraguay nuevamente una situación muy particular en el comité ejecutivo. Resulta que pareciera ser que, como están así las cosas, de que querían de vuelta llevarle al doctor Ignacio Mendoza como superintendente, por supuesto, infraccionando disposiciones, vamos a decir, normativas actuales. Y ahí se generó, tal vez en otro espacio, voy a explicar lo que ocurrió con esta situación de elección de superintendente, que desde septiembre se tenía que elegir, ahora estamos en mayo, no se pudo realizar, y se llamó, a consecuencia del mismo, al Pleno del Consejo Nacional de Salud, tampoco puede reunirse por falta de quórum. O sea, yo estoy sintiendo un doctor que se está atajando a su silla como puede, rodeado de personas que generan el ambiente ideal y propicio para que no existan las condiciones para que se tenga que reelegir un nuevo superintendente como un mandato que ya terminó. Y hay intereses de por medio. Claro, eso es lo que me va a entender, que hay intereses de por medio, porque no voy a creer que es tan increíble el doctor, que ojalá que lo sea como para que
tantas personas interesadas en que no se cumpla un proceso normal que es el cambio de un superintendente que ya terminó su periodo y hoy estamos en mayo y estamos hablando de septiembre. O sea, no me pueden venir con tantas mire, excusas. Como Silvia, ciudadana yo hablo. le conozco al ministro actual, del doctor Borba. Antes de ser ministro me consideraba luego amigo de él. Ahora ya no, porque ya está en un cargo muy importante y nosotros los comunes ya no podemos ser amigos, naturalmente. Entonces, el ministro de Salud me apena un poco cuando veo un colega joven, muy interesante en su gestión, pero que tiene otra vez vicios viejos. ¿Qué significa eso, verdad? Un colega joven con vicios viejos, porque esta es la manera, vamos a decir, de administrar históricamente en nuestro país. Por ejemplo, de buscar poner un superintendente que responda porque A un sector. a un sector, en este caso a los intereses del ministerio. El ministerio debe buscar la forma, si se quiere hacer bien las cosas, y es más, es a lo mejor buen momento para recordarle al flamante presidente electo de que este ítem inmediatamente debe resolver, independizar al superintendente de salud del ministerio. ¿Por qué el ministerio quiere tener un superintendente a su medida? A su control. Porque es una Porque institución... va a controlar lo que quiere y va a hacer vista gorda a lo que no quieren que vea. Sí, señora, esa es la situación. Y en tema de salud, que donde debemos de recordar permanentemente la calidad de los servicios, es muy importante el control, es muy importante la evaluación. Y eso es lo que debe hacer la superintendencia Por ejemplo, con de salud. solamente esta movida del nuevo presidente electo Santiago Peña de independizar a la superintendencia del Ministerio de Salud, ya podemos decir que por lo menos algo de su lema vamos a estar mejor, va a empezar, porque le va a dar independencia y ya no va a haber injerencia directa al Ministerio de Salud sobre su contraloría, por así decirlo. Le voy a decir al flamante presidente electo de que como él no es médico, me permito respetuosamente decirle de que él debe en este momento observar de que si va a buscar la calidad de los servicios de salud, debe observar varias dimensiones. Una de las dimensiones tan importantes es el control. Y en el control está la superintendencia, de modo que él habla inglés. First of all, dicen los americanos. Antes que nada, a su ministro nominado le tiene que recomendar de que debe la superintendencia independizarse del ministerio y, igual que todos, debe controlar las dependencias dependientes del ministerio. Por lo menos la voluntad de transparencia bajo ya tendrían que ser dos entes independientes. Mira que seguimos hablando de esto, si la directora se puede comunicar con la señora Lucy, porque quiero también que nos vaya contando un poco su caso y entrando un poco ya más. Usted fue superintendente. 46 días dentro de la gestión del hoy, antes era el capitán de nuestro barco y después terminó siendo el que hundió nuestro barco, según el propio Mario Agüedo. O sea, ok. Buenos días, señora Lucy, ¿cómo está? Le saluda Silvia Viera y el doctor Jorge Rodas para En Línea. Sí, muy buenos días, Silvia. Gracias por el contacto. Doctor, la tenemos a la señora Lucy que nos puede comentar sobre qué tema. Bien, le hago una intro rapidito. La señora Lucy es familiar de un paciente que durante la pandemia, durante el COVID, llegó a internarse en un sanatorio de un departamento y en terapia intensiva. En ese momento ya estaba vigente la ley que a todos los pacientes que ingresaban a terapia intensiva cubría el Ministerio de Salud todos los gastos. Pero se dio este caso particular y muy llamativo, y pareciera ser de que encontramos
una corrupción más cristalizado durante la pandemia. Me encantó que diga una más cristalizado, porque más ya encontramos muchísimas. No, desde que tenemos muchísimo, esto yo diría uno más. Perdón, señora Lucy, ¿nos podría contar, señora María Luz, pero sé que le dicen Lucy de cariño, pero la señora, lastimosamente la viuda del señor Hugo Franco, ¿podría relatarnos al doctor, a mí, a toda la audiencia aquí de América, el Grupo América Internacional, qué pasó con el caso de tu marido? Bueno, nosotros hemos recurrido a la presidencia del Círculo Paraguayo de Médicos en atención a que hemos ido a las instancias correspondientes en que aquella época en que era tan duro el tema del COVID. Mi esposo fue internado el 22 de mayo y lastimosamente falleció el 12 de junio. Bueno, nosotros hicimos un depósito ahí de dinero para que a él le puedan aceptar en la internación con la promesa de que se nos iba a reponer al momento en que se hacía la devolución por parte del Ministerio de Salud Pública. Tal cosa ocurrió. Endoterapia se llama la empresa que prestó servicio en un sanatorio que se llama LeBlac en Ciudad del Este, y definitivamente ellos recibieron el monto por el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, el retorno a nosotros los familiares no se realizó. Ellos cobraron 279.500.000 guaraníes por el servicio que prestaron en terapia intensiva. Supuestamente es una empresa tercerizada que estaba prestando servicio en el sanatorio LeBlac. Bueno, recurrimos a las instancias, fuimos hasta el sanatorio LeBlac en 2 oportunidades y nos comentan que se rescindió el contrato con Endoterapia, que ellos ya no prestan ahí servicio y que no somos los únicos que estamos en esa situación, que esto es un caso recurrente, que todos los familiares que han depositado el dinero para la prestación del servicio, y por cierto, en su mayoría fallecieron en esa oportunidad, no recibieron el retorno. En suma, quiere decir que Endoterapia cobró por partida doble por un mismo servicio. Le cobra al familiar y también al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y esto todo, estoy hablando absolutamente todo con documento respaldatorio que ya obra en las instalaciones del Círculo Paraguayo de Médicos. Recurrimos a esta instancia porque sabemos que la salud es algo tan sensible, y en este caso que falleció un familiar nuestro, y que una corrupción y una falta de ética absoluta, que es lucrar por un muerto. Pues esto ya es el colmo de lo que la humanidad pueda pretender, y esto colisiona con los principios hipocráticos que jurar a los médicos, porque entiendo que al ser una empresa de atención de alta complejidad, algo de la medicina deben entender, ¿verdad? Por eso recurrimos al Círculo Paraguayo de Médicos, porque vemos al doctor Rodas, que es una persona luchadora que está constantemente hacia lo más desprotegido, y nos sentimos desprotegidos del Estado, que no tomó los recaudos suficientes como para blindarle al ciudadano y el buen uso del dinero público, que en aquel entonces se autorizó por una ley, el decreto reglamentario, para que los familiares que entren en esa situación no paguen, ¿verdad?, por ese servicio de terapia intensiva. Primero, ese es el caso, así en resumida. Del ministerio, señora María Luz, del ministerio, ¿quién le dijo? Alguien salió por lo menos a decirle, está bien, le pagamos, pero eso no quiere decir que cumplieron con ustedes, porque yo si le tengo que devolver, también me tengo que preocupar porque le devuelvan a usted lo que usted dejó como depósito. Entonces, ¿alguien por lo menos les dio la cara en ese momento desde el Ministerio de Salud? Y no porque el Ministerio de Salud, lo contractual del Ministerio de Salud es con la empresa, no con el paciente. El acuerdo contractual es entre el Ministerio de Salud y la endoterapia. Pero ni siquiera salió alguien a decirles, cierto, el contrato es con ellos, pero por lo menos decirle, hágase justicia, como dicen mucho cuando firman los escritos judiciales, decirles,
vamos a ver qué pasó, porque es cierto, el contrato es con nosotros, pero ellos tendrían que haberle devuelto la plata. Nadie ni siquiera hizo una auditoría de ese lado, o por lo menos la cara. Nadie salió a decirle, vamos a mirar qué pasó. Por lo menos mirar qué pasó. Ya no vamos a poder recuperarla a su familiar, algo triste, pero por humanidad, me gustó esa palabra que dijo. Nadie salió a decirle, por lo menos vamos a verificar cuál fue la situación. Absolutamente, absolutamente. Nosotros recurrimos a las instancias en donde estuvimos, que es el Sanatorio Leblanc y Endoterapia, que no responde, no sabe, no existe el teléfono, ya todo apagado. Y estamos así en esa situación. Y el Ministerio de Salud se lava las manos diciendo que lo contractual es con Endoterapia. Y de este lugar... Y no con nosotros pacientes. Ustedes... No hay lastimosamente una forma de poner denuncias colectivas. Justamente eso estábamos hablando hace unos días con las víctimas afectadas de Mocipar. Pero ¿cuántos más o menos ustedes se pusieron en contacto para saber cuántas fueron las personas que ya suficiente es el dolor que tienen que llevar y que no hay dinero que les pueda devolver eso? Pero ¿cuántas más o menos se juntaron, se aglutinaron, o son pequeños grupos nada más por separado? ¿O conjuntos se acercaron al círculo de médicos? Bueno, nosotros hicimos esto de manera particular, pero yo creo, Silvia, que después de esta programación y compartir el enlace, porque en esa oportunidad nosotros estuvimos como 10 familiares, pero esto lo estamos haciendo de manera personal. Al término de la programación, el enlace de esta programación, yo voy a compartir con los familiares que en esa oportunidad pasamos por la misma y el propio Sanatorio Leblanc nos confirma de que este caso es recurrente con toda naturalidad y que esto es, que ellos ya incluso recibieron orden del juez en donde los familiares fallecidos y que están en sucesión comentan de que dejaron dinero ahí depositado y que quieren recuperar, por supuesto, que es lo que las normativas legales dispuso en su momento, o sea que ni a lo que es orden del juez están respondiendo y que nosotros ciudadanos... Del hospital, ¿quién les habló? Alguien, porque para hablar están todos cuando quieren alguna campaña política, cuando quieren hacer algún anuncio, pero cuando tienen que lidiar con el familiar, que es con el que tienen que lidiar porque es el que le paga su sueldo de una u otra forma, generalmente le mandan, perdón la palabra, al gestor, a la secretaria además. Alguien de una autoridad máxima se acercó y les habló. Tengo yo todos los nombres de todas las instancias, porque esto ya es de hace más de un año que estamos deambulando, ¿verdad? Licenciada Tamara Flores, aquí tengo el teléfono de la licenciada y nos dice que el dueño de Endoterapia es Enrique Blasco, que también tengo aquí el teléfono. O sea, todas las informaciones, pero de ahí a que respondan luego el teléfono y que den una respuesta, todos se pasan la pelota, dicen que fue un servicio tercerizado, que cambiaron los dueños, que se vendió. Pareciera que, y esto digo con total responsabilidad, una percepción de que son empresas maletines que se crearon para el efecto, con el resguardo de toda la legalidad para operar y delinquir por encima del dolor que el mundo atravesó, que es el COVID. Pareciera que el Ministerio de Salud sabe perfectamente a qué empresas darle estas concesiones y el dinero, y si pareciera que el Ministerio de Salud no corrobora a qué empresas les da, porque si estamos casi hablando de una empresa que sin ningún problema se cerró, no da la cara, no aparece en el número, quiere decir que el Ministerio de Salud ni siquiera le va a dar a cualquiera que se acerca y dice, yo Silvia tengo una empresa, denme a mí, yo me voy a encargar de reembolsarle el dinero a los familiares afectados por víctimas del COVID. O sea, yo también voy a decir esto, pareciera que encuentro una rosca de casualidades. Así es, imagínese, Silvia, la cantidad de muertos en ese sanatorio si se hace una auditoría. Y por uno solo cobraron 279.500.000 guaraníes. Acá yo tengo, el doctor Rodas tiene, de hecho, obra con todos los documentos respaldatorios, por eso está abordando en un programa. Caso contrario, no íbamos a ser irresponsables, ¿verdad? Tenemos la factura con el cual cobró Endoterapia al Ministerio de Salud Pública. La directora tenemos la factura. Directora, ¿puede ir mostrándolo al aire mientras que la señora María Luz habla? El PDF que teníamos, directora. Sí, señora María Luz, para que la gente vaya viendo, porque me encanta lo que usted dice. Uno
hace una denuncia de forma responsable. O sea, encima del dolor que usted tiene que pasar, tiene que asegurarse que sea de forma responsable, algo que no tendría ni que usted dedicarse, tendría que dedicarse el propio ente regulador de que usted tenga que recibir su reembolso, porque ni siquiera creo que su reembolso le interesa, sino saber que salió sin su marido del sanatorio. Así mismo es, así mismo, Silvia, como usted dice, con una total irresponsabilidad con el dinero del pueblo, con el dinero de nuestros impuestos, Sí. con el dinero cuyos hijos y nietos nuestros van a seguir pagando para que ese dinero se haya utilizado de esta manera tan desprolija, porque esa es la palabra, es una desprolijidad en el sentido de que ellos no tomaron los recaudos de que ese dinero llegue a destino realmente a las personas y no cobrar por doble por un mismo servicio, porque eso es lo que ocurrió. Le cobraron al familiar y le cobraron al Ministerio de Salud Pública, y el Ministerio de Salud Pública no puso una auditoría por el buen destino del dinero público. Señora María Luz, yo le agradezco el contacto, quisiera que después en privado le pase los números, aunque atiendan o no, a la productora, a la directora Sandra que se comunicó con usted, y quiero que a través suyo, cualquier persona que quiera hacer esta denuncia con respecto en particular a esta situación en Ciudad del Este o en cualquier otro nosocomio con este tema del reembolso de las víctimas de COVID, tengan este espacio para hacerlo, porque no le voy a poder devolver, señora María Luz, su marido. Me duele mucho, pero le mando un abrazo fuerte a la distancia y tan valiente usted que sabe, porque claramente usted no está exigiéndole el reembolso del dinero, eso está más que claro, sino cómo usan la humanidad de las personas y jugaron con un dinero que yo di el ok para que se dé a través de mis representantes, para que usted, que es mi compatriota, no tenga que, aparte de que perdió a su familia, tenga que perder otra vez sumas que el ministerio tiene que saber que evidentemente no estábamos aptos ni siquiera para enfrentar económicamente esta pandemia. Le agradezco por su tiempo y solicitarle al Círculo Paraguayo de Médicos que siga esto, ¿verdad? Que siga su cauce, ¿verdad? Llegar a las autoridades, llegar a las instancias correspondientes y que no quede simplemente en un mero descargue de la impotencia como ciudadana que siento realmente. Gracias, señora María Luz, un gusto, un abrazo a la distancia. Ahí la tuvimos a la señora María Luz. ¿Dónde está la superintendencia ahí? ¿Tiene algo de injerencia o no para que yo me pueda decirle, hey, señor Ignacio Mendoza, doctor, usted que encima está en un cargo hace rato que ya no le corresponde? A mí no me devolvieron la plata, o ni siquiera tengo que decirle yo como ciudadana, porque yo di el ok, doctor Roda, para que se desembolsen los famosos 1.600 millones de dólares, y recuerden que después hubo otro préstamo, en total son casi 2.200 en realidad millones de dólares. No me puede decirle, hey, señor ingeniero Ignacio Mendoza, ¿qué pasa acá? Usted no va a controlar esto, porque también en su gestión está la auditoría jurídica y la auditoría contable. ¿Podría pedirle yo, o me va a decir, no, yo nada, no tengo que ver? Tal cual. Estábamos conversando, el tema del día es el control de los servicios de salud. En este caso, una prestación de servicio en un momento en que estábamos todos amenazados, la humanidad, hay paraguayos, vamos a decir, que se inspiran cómo puede sacar provecho de esta situación. Y este es un caso concreto. Sí. Es más, estoy seguro de que después de este programa, así como dice la propia familiar, muchos van a encontrar como una vía para hacer llegar, o sea, hacer público, hacerse escuchar, porque evidentemente ya lo tramitaron mucho, pero ¿qué es la cuestión y qué relación con lo que estamos hoy tratando? Que este órgano de control de oficio tenía que inmediatamente intervenir estos casos, pero no puede hacer. ¿Por qué motivo? Porque es una relación contractual entre el Ministerio de Salud, en este caso dice, no lo digo yo, dicen todos, con una empresa fantasma, porque así se le denomina a los que... No se tomó el tiempo el Ministerio de Salud para ver que era una empresa fantasma. De verificar si es que existe o intención. Vamos a mal pensar también en algún momento, porque los hechos... No, yo sí, perdóname, pero yo sí voy a mal pensar. Pudo intencionalmente, ¿y qué hay detrás de todo esto? 200
más de 250. 270 millones en una sola persona, no quiero sumar ni siquiera en 100. Y entonces se da estas situaciones, aparte de todo lo que ya se sabe durante la pandemia, por eso que el flamante nuevo presidente de la República del Paraguay debe en algún momento destinar su tiempo a verificar estos hechos en paralelo, porque lo he visto en sus declaraciones que quiere apuntar hacia adelante, está muy bien, pero se debería de auditar estas situaciones que a la gente o a las instituciones que administraron durante la pandemia ese dinero que el Estado no lo tiene y se le otorgó porque teníamos que dar a través, vamos a decir, del Parlamento esa plata que no teníamos, pero cómo dilapidaron. Imagínense este caso concreto. ¿Por qué hace una relación contractual con una empresa fantasma? El propio órgano rector de la salud del país. Sí. Es terrible. Es muy terrible. Yo voy a especular en algo. Usted estuvo 46 días promedio, creo que como superintendente de salud. Usted no lo va a decir, pero a usted le llamó a dirigir ese ente regulador el gran capitán del barco en ese momento, al que todos nos parábamos a escucharle sus discursos largos, y entonces más o menos sentíamos que iba a ser el salvador del pueblo. Esas son mis opiniones. Le llamó, le digo lo ya, doctor José. Le llamó, le dijo, venga, ayúdeme. ¿Por qué? Porque el doctor Rodas es conocido en el campo de la educación médica, tiene una trayectoria, obviamente, en salud, es respetado. Entonces, básicamente, venga a ayudarme en esto, que es claramente algo importante, la superintendencia. 46 días después, cuando usted decide tomar una decisión, y es de público conocimiento, porque salió, y el director lo puede mostrar, salió en todos los medios de comunicación, que sin embargo la prensa sí lo respaldó a usted, recuerdo, termina clausurando un pabellón. Qué linda la cara de Julio Mazzoleni, saludándolo, qué lindo, todo, uno se tatuó y todo en su rodilla. Le dijo, venía a ayudarme, doctor Roda. Pero cuando usted encontró un hecho y clausuró un pasillo, él le pide por WhatsApp que usted renuncie. O sea, porque usted estaba haciendo su trabajo, él ahora escondido, Julio Mazzoleni, que esperemos que no esté haciendo simplemente, le estén escondiendo para después ponerle en otro lugar, porque eso suele suceder, porque como los paraguayos somos corta memoria, esperemos que el nuevo gobierno del señor Santiago Peña no lo haga, porque él termina saliendo por el tema, recuerden bien que el sistema COVAX, de dónde está la plata, todo lo demás. Después de pedirle a usted clausura una de las urgencias, porque correspondía, y quiero que me hable de esa situación en concreto, en el Hospital Barrio Obrero, lo que encontró, y él le pide que usted renuncie. O sea, porque usted estaba haciendo su trabajo, él le pide que renuncie. Yo tengo que, eso ya no es opinión suya, pero yo entiendo ahí, y en ese momento me acuerdo bien de la situación, yo tenía que entender de que, ¿qué estaba ocultando Julio Mazzoleni? Por eso que le estás pidiendo que renuncie al superintendente que encontró un hecho muy particular, y vos le estás pidiendo por WhatsApp que renuncie. Mira, él me pidió la renuncia porque me fui a clausurar un pasillo del servicio de urgencia que funcionaba como una sala de internación. Háganse idea. Yo pensé, mira, me ilusioné que por lo menos los asegurados me iban a apoyar, porque me fui a clausurar un pasillo donde se le internaba a estos asegurados. Sí. Después de pagar años, cae en una situación de salud, infarta, y resulta que se va y le acuesta en pasillo, si le acuesta o le pone en una silla, y entonces eso no puede ser, eso no se puede admitir. No, claro, para nosotros es normal no el superintendente. Claro que es normal para nosotros, perdón, yo sé que no puedo admitirlo, pero a nosotros ya nos normalizaron que yo podía sentarme, estoy internada con mi suero ahí. Me fui a clausurar dentro de mis funciones, claro. Me fui a clausurar como sala de internación, como un lugar de internación, para que funcione como fue hecho para pasillo. Fue la razón del por qué. Me preguntaste por lo de Barrio Obrero. Sí. Barrio Obrero, para los que no conocen, es un hospital. Qué suerte para los que no conocen, che. Para los que no conocen, es un hospital con muchas precariedades. Y con tanta gente que necesita ese hospital. Y necesita mucha gente, probablemente los más vulnerables llegan allí y se le ofrecen la medida de las posibilidades. Donde uno, cuando entra por primera vez, no pensaría,
no pensaría que se puede corromper en ese lugar. Y algún patriota, algún ciudadano, no es patriota, algún ciudadano se inspiró para explotar nuevamente. ¿Qué explotan de Barrio Obrero? ¿Qué es lo que se puede sacar del Hospital Barrio Obrero? Imagínense lo que ocurrió conmigo, y que probablemente fue una de las razones del por qué ya lo tenían preparado el equipo de gente joven con vicio viejo, yo le llamo a ellos, prepararon por ese motivo, porque yo llegué a detectar, imagínense, una corrupción monumental en la gestión de basuras patológicas. Es decir, cómo operaba esta corrupción. Y la empresa que retira la basura patológica del Hospital Barrio Obrero pesa lo que retira en la empresa, no en el hospital. Y entonces no hace falta. Entonces yo, que soy el hospital, no puedo corroborar para después pagarte a vos, que sos la empresa, doctor. Yo te estoy entregando y vos me vas a decir después que son 10 kilos y yo te voy a tener que decir está bien. Y no sé ni si te entregué 1 kilo. Lo cierto y después yo te voy a pagar por kilo. Lo cierto y lo concreto es que el ministerio estaba adeudando sumas millonarias por esta gestión que entra dentro de un paquete de la región sanitaria sin poder identificar exactamente cuánta basura patológica genera cuánta verdaderamente hacía transportar del hospital por esta empresa tercerizada, y entonces llega a fin de mes la cuenta enorme que yo en ese momento, por supuesto, en mi inocencia probablemente, para no decir otra cosa, o en mi picardía para otro, me fui a plantearle en ese momento al ministro Mazzoleni y todos los responsables principales de ese momento, inclusive para llevar a la Contraloría y denunciar en la Fiscalía, porque evidentemente eso se tenía que estudiar. Pero ahí ya hubo una cuestión muy particular, porque el director anterior de Barrio Obrero, actualmente viceministro, y lógicamente el superintendente ¿Qué coincidencia? Para mí es coincidencia. No puede meter la mano allí el superintendente si es amigo del equipo, ¿verdad? Porque si estamos trabajando... ¿Cómo va a ir en contra de mostrar la mala gestión de...? Y se sumaron las cosas, y entonces por eso yo digo, y déjame pecar de poca modestia, el señor presidente de la República se perdió una magnífica oportunidad de desaprovechar esta persona que quiso controlar, de cumplir con la función que tiene la superintendencia, al echarme inmediatamente porque representaba ya problema evidentemente para la política de ellos, tal como expresa el doctor Mazzoleni en su WhatsApp. Estábamos viendo en imágenes recién, si pueden traer la directora, justamente al presidente Mario Abdo recorriendo hace un tiempo atrás las nuevas reformas, ahí está, del Hospital Barrio Obrero. O sea, él sonriente como siempre, qué suerte que ya te vas TikToker, Mario Abdo. Él sonriente como siempre y todo el mundo llevándole casi por las partes nuevas. ¿Por qué no le llevaron por la sala de urgencias del Hospital Barrio Obrero a ver qué pensaba él? ¿Por qué no le llevaron donde se ponen, donde se desechan las basuras toxicológicas? ¿Por qué no le llevaron al presidente Mario Abdo en la fila larga que hacen las señoras desde las 4 de la mañana para sacar número en el Hospital Barrio Obrero, que debería ser solamente un materno infantil? Y sin embargo, mientras que vos estás en urgencia para recibir a tu niño, al lado le tenés a un preso que viene de Tacumbú porque está cerca ahí, esposado al lado de tu cama también. ¿Por qué no le llevaron a esa parte? Pregunto, ¿verdad? Ahora que él sigue siendo nuestro presidente. Perdón, nuestro TikToker. Mire, pero a usted que sí encontró que no pesaban la basura en el hospital, que sí encontró que hay una situación, el doctor va a decir situación sospechosa, yo voy a decir una situación corrupta, porque si vos no pesás la basura patológica en el hospital y dejás que lo haga una empresa tercerizada, y después la empresa tercerizada te dice X es lo que vos produciste y te cobra por ese X, yo tengo que decir que hay muchas personas involucradas en un acto de corrupción. Y entonces, ¿por qué yo no voy a sospechar? Y recién Mario Abdo le retira a Julio Mazzoleni por sospecha o por la mala gestión por las vacunas, pero no
porque estamos pagando vos y yo con nuestros impuestos a una empresa tercerizada que está llevando basura patológica y ni siquiera sabemos. Porque hoy en ese momento creo que recuerdo por los medios, por los que estaban en lo que estamos viendo ahora, era como 3.000 millones de guaraníes, ¿verdad? 3.000 millones de guaraníes la deuda. Pero la deuda se sigue manteniendo. O sea, lo único que generamos es que Ustedes sabían que el Ministerio de Salud le sigue pagando a la empresa 100 millones de guaraníes más o menos por mes. Me equivoco más o menos en los números. Entonces le paga, genial. Sale de tu bolsillo, sale de mi bolsillo. Pero ellos siguen generando también facturas todos los meses. Entonces yo nunca termino de pagar. La verdad que es como una casa que feliz con mi auto. Mi primer 0 kilómetros pues tiene 60.000 cuotas. Para cuando yo pague ya mis 0 kilómetros ya va a aparecer el auto, no sé, pobrecito un Fusca. O sea, perdón doctor, pero yo me siento frente a un hecho de corrupción. Así lo siento yo. Como dice el flamante nuevo presidente, vamos a mirar hacia adelante. Él debe en este momento observar muy bien el órgano rector de salud. Primero resolver ahí, sobre Brasil, el problema que tiene, porque evidentemente este es un sistema arrastrado que mantiene el sistema. Claro. Por eso entran estos muchachos jóvenes, estos colegas jóvenes, y tienen el mismo vicio. O sea, al entrar evidentemente en el lugar no podés sustraerte. Hay un sistema. Entonces, tiene que empezar con eso el nuevo presidente de la República y después avanzar hacia las otras dimensiones, porque todos los días y en todas las campañas electorales escuchamos de que la prioridad va a ser salud. Sí. Este es el momento y ojalá, gracias al canal por este espacio, por eso siempre agradezco a los directivos de este canal, a ti Silvia, por darle este espacio. Imagínense, estamos tratando hoy salud, servicio en salud, que concatenamos siempre con educación, educación médica, formación médica, que va muy relacionado. Y entonces donde abordamos nomás en este caso, nada más y nada menos que en el órgano rector, hablamos de corrupción. Hay sospecha fuerte, yo no puedo, al no tener demostrado, confirmar aquello, pero lo cierto... Pero nadie me lo transparentó, doctor. Le sacaron a usted y no le dejaron transparentar la situación, por lo menos para ver si había o no había un hecho de corrupción. Todos perciben de que este mal de corrupción también está instalado en salud, en el sector salud, y estamos hablando del órgano rector. Si papá debe ser el ejemplo y esta es la situación, ¿qué se puede esperar de los hijos? ¿Qué se puede esperar de las dependencias de esta institución? Esperemos que el nuevo presidente electo, el señor Santiago Peña, pueda conocer simplemente algunos primeros movimientos, como liberar la injerencia del Ministerio de Salud sobre la superintendencia. Ya vamos a estar mejor, como dice Santiago Peña. Doctor, le espero el próximo jueves, pero voy a seguir diciéndole frente a cámara que tipo 2 veces a la semana tiene que venir. Muchísimas gracias, Silvia. Y su sonrisa no me dice nada. Usted tiene que decir sí nomás. Yo tengo voy a tratar, esa promesa que debo cumplir lo antes posible, pero le comento de que hay mucha expectativa de la ciudadanía del programa de nuestro canal, porque probablemente uno de los pocos medios de comunicación que en este caso destina tiempo para la formación médica, que es una situación que va muy relacionado con calidad de servicios de salud, y uno y otro vamos a ir abordando en una oportunidad educación médica, en otra oportunidad servicio de salud, y es de interés general. Muchas gracias, estoy muy contento y voy a procurar de seguir y de cumplir esa promesa lo antes posible. Bueno, gracias. Gracias, doctor Jorge Rodas. Es un gusto siempre tenerlo y que forme parte de este excelente equipo que tenemos aquí periodístico en América.